Os voy a explicar lo que anoche, tras una conversación de hora y media, me dieron las mismas fuentes que me explicaron lo del pucherazo de Pedro Sánchez. ¿Y por qué? Sabían que había dado pucherazo, porque no se habían dejado, entre otras cosas, por ejemplo, vigilar el voto por correo a la propia Policía Nacional, y me dijeron que Marruecos está detrás de las palabras de Pedro Sánchez, que improvisó por completo. Nadie, él ahora es presidente europeo, es responsable de la presidencia europea. Habitualmente se coordina y se consensúa algo tan importante como lo que dijo Pedro Sánchez cuando fue a Israel. Y además se lo dijo en la cara al primer ministro israelí. Cuando tú vas a una zona de conflicto y de guerra, tú consensúas con tus socios, porque tú no hablas solamente en nombre de España, hablas en nombre de Alemania, Francia, Polonia, Hungría, Croacia, hablas Portugal, hablas en nombre de todos, y tú no puedes presentarte ahí y decir que rompes relaciones prácticamente con Israel, porque además vas a reconocer a Palestina como un Estado, como Estado propio. No puedes hacer eso en primer lugar porque vas contra Estados Unidos, que es el que parte el bacalao en todo esto. Porque además España pertenece a la OTAN, os recuerdo todavía, y la Unión Europea pertenece en una gran parte a la OTAN, y esto no es cualquier cosa. Pero de eso se encarga Marruecos, y es el que le cambia el paso una vez más a Pedro Sánchez. Es el que le dice a Pedro Sánchez lo que tiene que decir. Porque a Marruecos le interesa muchísimo que se rompan relaciones con Israel, porque Marruecos, ¿qué es lo que quiere? Tener una influencia tremenda en la Unión Europea y aislar a Israel, dejarlo aislado. ¿Y qué mejor forma? Con el presidente en funciones de la Unión Europea, Pedro Sánchez. ¿Por qué el resto de líderes políticos, que ya han dicho la suya, pero no, han alzado más la voz, se lo han dicho en privado? Ha dicho en privado pero prácticamente es que sí está loco, que cómo puede decir eso. Porque tiene que consensuarlo, no puede decirlo siendo presidente en funciones de la Unión Europea, tiene que consensuarlo. Pero como Europa está en una situación muy, muy, muy debilitada, me refiero a la Unión Europea, y se temen y creen que España, o Pedro Sánchez mejor dicho, sería capaz de hacerle un pulso a la Unión Europea, de decir que España se va de la Unión Europea. Y claro, después de lo que pasó con el Brexit en Inglaterra, esto sería tocar de muerte a la Unión Europea. Van con cuidado y lo están, negociando en privado. Pero que le han dicho de todo menos bonito a Pedro Sánchez, también os lo puedo asegurar. Ahora, que detrás de esto está Marruecos, según me dicen y me dijeron anoche los mismos que me dieron la información sobre el pucherazo en las pasadas elecciones, y os dimos los datos y por qué podéis creer en eso, y ya más gente se está sumando, es gravísimo. Pero claro, es que es tal el nivel de espionaje, es tal la información que le sacaron a Pedro Sánchez, que lo tienen ahí cogido. Y es algo que tampoco entiendo, que el PP o Vox, el resto de partidos, en Europa, decirle, oiga, ¿cómo ustedes pueden permitir que sea presidente de la Unión Europea un tío que ha sido espiado por Marruecos y tiene un caballo de Troya dentro de la Unión Europea? Fíjense si tenemos un problema en España, que Pedro Sánchez le ha cedido a Marruecos de aguas que nos pertenecen, de aguas canarias, del archipiélago canario, una bolsa de petróleo descomunal que aliviaría ya no solamente toda la deuda que tiene España, sino que nos pondríamos al nivel de Noruega. El fondo soberano noruego es el más importante del mundo gracias a una bolsa de petróleo. Y cada año el gobierno noruego le da a cada ciudadano noruego 200.000 euros de ese petróleo que entienden que se ha de repartir entre todos los noruegos. No entiendo cómo el PP, como vos han ido y han dicho, oiga, ustedes no ven que incluso ha regalado miles de millones de euros en esa bolsa que pertenece a España y que la ha regalado. Ojo, que pertenece a España, pero que Europa también se beneficiaría con los impuestos y con las ganancias. Por eso digo que a mí me decepciona mucho lo que está haciendo la oposición en este país. Pero que sepáis que ayer me comentaron esto y me dijeron también una cosa, que hay algo con lo que Pedro Sánchez no cuenta.
o quizá cuenta, pero es que no se puede negar, que es que Israel es el país donde es propietaria la empresa Pegasus, que fueron los responsables justamente del espionaje a Pedro Sánchez. No es que espiara a Israel, sino que Marruecos fue uno de los que compró ese sistema, ese software, con el que espió no solamente a Pedro Sánchez, y a gran parte de su ejecutiva. Y ahora Pedro Sánchez puede tener un dilema importantísimo, es que como Israel, y sabemos la importancia que tiene Israel y la potencia que tiene Israel a nivel de servicio secreto, como de verdad les dé por tirar, y me extraña que no lo hagan, del hilo, Albert Castillón, Pedro Sánchez puede tener un auténtico problema con la justicia. Es más grave aún. Pegasus se fabrica en Israel, en una empresa de Israel, una empresa en la que participa el gobierno israelí y el Ministerio de Defensa israelí. Cada vez que lo venden a un país o a una organización, ellos se quedan con la potestad de tener esa información encriptada en su poder. Toma ya. De manera que cuando lo vendieron a Marruecos, que son sus servicios de inteligencia los que espiaron a Sánchez, esa información la tiene el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Y es verdad, lo que dices es muy probable, y me había llegado por más fuentes, que después de lo que ha hecho, que no tiene precedentes en la vida ninguna, había ocurrido, claro, Israel diga, bueno, pues ahora filtro, no aquí, a lo mejor al Washington Post, a lo mejor a un periódico extranjero, lo que pillaron en el móvil de Sánchez. Así que cuidado, que quizá lo que le han conseguido aquí la oposición en España, lo consigue Israel sin darnos cuenta. Y esto era lo que yo os quería comentar a soñadores, en abierto, porque me parecía una importancia importante, y me parecía feo decir, a los que no habéis pagado no vais a recibir esta información. Aquí no actuamos de esta forma, aquí no nos parecemos en nada a Pedro Sánchez y compañía. Así que ahora sí entenderéis que ponemos la... Y yo espero, ojo, que esto os anime a muchos a entrar en javiercardenas.com y a poder suscribiros y hacernos más fuertes. Porque esto, cada día tenemos una exclusiva distinta, tanto de Albert Castillón como de diferentes personas que nos pasen la información, porque también son soñadores, y que con tu ayuda sería mucho más importante. Y además de eso, es que no es tan solo pagar por un programa, es porque te haces un regalo para estas navidades tremendo, con todos los productos de primer nivel, de lujo, pero a precio totalmente de, vamos, retail Black Friday. Pero si la suscripción te sale gratis, por Exacto. favor. Es así. Es así, te haces premium, pagas 99 euros y te caen más de 200 euros en productos. 129, 300 euros en productos que son para regalar estas navidades. No, ya tienes. Ya quedas como, vamos, o sea... Tienes el cupo. Quedas como Dios es Cristo. Claro. Así que, si podéis ayudarnos hoy, os lo agradeceríamos muchísimo.